say anything to you before he? Yes. What did he say? He said, say your prayers. Esa voz infantil es la de Shia Rivas Farr, y su relato corresponde a una madrugada de horror junto a su hermana Sarah, en manos de un depredador que llegó a sus vidas por malas decisiones de su madre, una adicta a la que un juez le otorgó la custodia. Lo que ocurrió dejó cicatrices profundas. Sin embargo, este caso que te invitamos a ver hasta el final va mucho más allá de la tragedia para avanzar hacia la verdadera justicia. El caso de las hermanas Rivas Farr. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Shia Rivas Farr nació en 1980 en Estados Unidos. Fue la primera hija del matrimonio formado por Patricia Pafford y Ahmad Rivas Farr, un joven cuyas raíces familiares estaban en el Medio Oriente. La familia, que vivía en Pensacola, Florida, pronto recibió con alegría la llegada de Sarah, la segunda hija. Un par de años después nació Arash, el único niño del matrimonio. Si bien el crecimiento de la familia fue un gran motivo de alegría, con el paso del tiempo se convirtió en una fuente de discusiones. Ahmad estaba en desacuerdo con la forma en la cual su esposa trataba a los niños, pues la mujer tenía un humor inestable y si estaba de malas los reprendía en exceso. Las diferencias de la pareja se volvieron insalvables y terminaron en un reñido divorcio cuando Shia tenía 5 años, Sarah 3 y Amash era muy pequeño. A pesar de las dudas sobre la capacidad de la mujer para cubrir las necesidades de sus hijos, y aunque Ahmad demandaba la custodia, el tribunal de familia optó por favorecer a Patricia, señalando que los niños vivirían con ella y que el padre debía garantizar la manutención y tendría un régimen de visitas. Tras el divorcio, Ahmad decidió salir de Florida para ir en busca de nuevos horizontes y de mayor prosperidad económica. Pudo rehacer su vida en Rochester, Nueva York, y luego conoció a una buena mujer con la cual contrajo nupcias. Sin embargo, no se olvidaba de los hijos que estaban bajo el cuidado de Patricia. El régimen de visitas le parecía bastante incómodo, debido a que tenía muchas limitaciones para poder actuar en favor de sus hijos, y había notado varios indicios que le causaban alarma. Por ejemplo, aunque él cumplía con la manutención, sabía que en ese hogar faltaban alimentos apropiados para unos chicos en pleno crecimiento. Otro asunto que lo desvelaba era la cantidad de visitas de personas con adicciones en la casa de la madre. Aunque acudió con esas quejas ante la justicia e insistió en suplicar que le dieran la custodia, nadie tomó en cuenta su petición. Años más tarde, el hombre llegó a decir que siempre pensó que las autoridades no confiaban en él porque provenía de un país del Medio Oriente. Pero la realidad era que Ahmad sí era la mejor opción de crianza para los niños, ya que la vida con Patricia no era buena para nadie. La mujer tenía problemas de consumo de alcohol y drogas, que resultaban en encontronazos con la ley, pero ni así fueron capaces de revisar la solicitud de custodia del padre. Además, Patricia solía ser cruel y maltratadora,
Con frecuencia golpeaba a sus 3 hijos, e incluso llegó a hacerles quemaduras con cigarrillos, como método de castigo si cometían travesuras normales de chicos de su edad. A su manera, los niños encontraron la forma de contrarrestar todo lo malo que ocurría alrededor. Se hicieron cada día más unidos para darse consuelo y apoyo, y eso los ayudó a sobrellevar los malos tratos y el abandono, pues aunque la madre vivía en la misma casa, los dejaba solos para irse a los bares. Para colmo, durante las horas en las que se encontraba presente, estaba de mal humor, queriendo pegarles, o tenía la resaca típica de los excesos de alcohol y otras sustancias. Las niñas Saya y Sara compartían literas. A menudo, por la mañana, elegían conjuntos iguales para vestirse, y casi parecían mellizas. Por ser la mayor, aunque era apenas una niña, Saya se hacía cargo de sus 2 hermanos pequeños. Solía prepararles el desayuno y apurarlos para que estuvieran listos cuando el autobús de la escuela pasara a buscarlos. Cuando esa rutina fallaba, los 3 recibían palizas de la madre. Parecía que el hogar era todo menos seguro, y por si fuera poco, el desfile de hombres con los que se relacionaba Patricia en los distintos bares que frecuentaba parecía no tener fin. La mujer solía llevar a su casa, para vivir fugaces noches de pasión, a sus amantes ocasionales. Uno de ellos fue Warfield Raymond Wyke Jr., de 32 años, a quien la mayoría llamaba Ray, que es la manera en la cual nos referiremos a él de ahora en adelante. Al principio, aparentaba ser un buen hombre. Compraba regalos para los niños y asumía un papel paternal. Pero era un lobo disfrazado de oveja, que tenía un extenso prontuario policial que incluía cargos por robo y asalto, posesión de drogas y vulneraciones a la intimidad de menores de edad, incluido su propio hijo. Esos delitos los había cometido en Pensilvania y Ohio, y por eso se mudó a Florida. Pese a su aparente bondad, Saya se dio cuenta enseguida de que Ray era un poco extraño. En lugar de estar con adultos, prefería la compañía de niños, y siempre que ella y sus hermanos nadaban, él solía acercarse al agua. Meses después, Saya confirmó dolorosamente por qué el hombre no le inspiraba nada de confianza. La forzó íntimamente una vez y la amenazó con quitarle la vida a toda su familia si se lo contaba a alguien. Tras convencerse de que la niña no hablaría, porque estaba aterrada, se le convirtió en hábito vulnerarla. Temiendo por la seguridad de sus hermanos más pequeños, ella soportó este horrible calvario durante casi un año, hasta que finalmente su madre dejó a Ray y empezó a salir con otro hombre. Saya respiró aliviada, ya que se había librado del asedio del repulsivo sujeto. Sin embargo, Patricia seguía viviendo a su manera y dejando de últimos a sus hijos en la escala de prioridades. Obsesionada con salir, divertirse y consumir estupefacientes, los abandonaba durante la noche. Ese estilo de vida llegó a un punto crítico la noche del 21 de septiembre de 1988. La mujer salió de fiesta, y Saya, que parecía más una madre que una niña de apenas 8 años, tomó una cantidad de previsiones para que todo saliera bien al despertarse y pudieran llegar a tiempo al colegio. Dejó lista la mesa con lo necesario para el desayuno, y se le ocurrió la genial idea de que Sara durmiera con la ropa del colegio, ya que eso ayudaría a ahorrar unos cuantos minutos en la mañana. Ella solo deseaba alcanzar el autobús escolar y evitar problemas con Patricia. Poco después, las 2 niñas se quedaron dormidas en la habitación que compartían. Lo que pasó de allí en adelante fue relatado por Saya,
a quien un hombre despertó y la sacó de la casa, diciéndole que la iba a llevar al sitio donde estaba su mamá. Cuando levantó la vista, la niña reconoció inmediatamente a Ray, el exnovio de su madre. Después de meterla en su viejo y destartalado Dodge verde, Ray volvió a entrar en casa y salió con la pequeña Sara de 6 años. Una vez que tuvo a las 2 niñas en su auto, condujo hasta una zona apartada. Se desvió por un camino de tierra y se estacionó. Ellas preguntaron por Patricia, y él no contestó, sino que sorpresivamente comenzó a atar a Sara de pies y manos. El miedo entre las hermanas se hizo palpable. En ese momento, para calmarlas un poco, Ray les dijo que si se portaban bien las llevaría con su madre, que se encontraba al final de esa carretera. A continuación, Ray violentó la intimidad de Saya hasta que los primeros rayos del sol empezaron a asomar en el horizonte y el hombre empezó a actuar apresuradamente. Les ordenó a las niñas que se adentraran en una parte del bosque. De un momento a otro se detuvo, más o menos a unos 45 metros del camino de tierra, y les dijo que comenzaran a rezar. Luego sacó un gran cuchillo de agarradera negra y le dio un puntazo a Saya, que al instante pudo ver y sentir cómo un líquido tibio y rojizo bajaba hasta sus pies. Aterrada, cayó al suelo, pero no perdió la conciencia. Decidió quedarse inmóvil, pues sabía que si el hombre la veía moverse, la atacaría de nuevo. Sintió que Ray se volvió hacia Sara, y mientras la niña luchaba, realizó la misma acción con su hoja cortante. Creyendo que había logrado su cometido, Ray pasó por encima del cuerpo de Saya, caminó hasta su auto y se marchó. Apenas perdió de vista el vehículo, Saya se movió hacia su hermana menor, pero ella no le respondió. Entendió que Sara había fallecido, y temiendo sufrir ese mismo destino, se dirigió desesperada hasta una carretera rural cercana. Durante todo el trayecto llevaba una mano sosteniendo su herida, que seguía sangrando. Vio que se acercaba un auto y pidió auxilio. Por fortuna, el conductor se detuvo. En el vehículo viajaba una pareja que sin dudar le brindó auxilio y alertó a las autoridades. Alrededor de las 6:30 de la mañana, el número de emergencias 911 recibió la llamada que escucharás a continuación. This is your emergency. I found a little girl this morning down State Highway with her neck. Yeah, she got about 9 or 10. Durante el trayecto, la niña les contó que un hombre llamado Ray las había sacado de su casa a ella y a su hermana de 6 años, que las atacó a las 2 y su hermana perdió la vida. Gracias a la información que proporcionó acerca de Ray y su vehículo, los agentes del sheriff del condado de Santa Rosa, donde ocurrieron los hechos, no tardaron en identificar plenamente al sujeto. Poco después, Ray fue localizado, junto con su auto verde y su ropa manchada de sangre en la casa de sus padres. Cuando llamaron a la puerta, nadie respondió. Pero una operadora llamó por teléfono a la vivienda. Le atendió el propio Ray y dijo que estaba durmiendo, pero ella le advirtió que su casa estaba rodeada por las fuerzas del orden y que tenía que salir con las manos en alto. Así lo hizo. En cuanto a Saya, fue llevada a un hospital para recibir atención médica. Algunas reseñas indican que tuvo que ser resucitada 3 veces debido a la gravedad de sus heridas y debido a la pérdida de sangre. Esas mismas fuentes señalaron que el camino por recorrer en busca de la recuperación sería difícil de transitar y estaría lleno de desafíos. Sin embargo, lo que la niña registró en su memoria fue que un doctor le dijo que sobrevivió por la gracia de Dios.
La explicación desde el punto de vista médico fue que la punta del cuchillo apenas rozó su yugular. Con solo avanzar unos milímetros más, Ray habría logrado su objetivo de acabar con su vida de manera instantánea. Una vez que le dieron el alta en el hospital, Saya y su hermano menor, Arash, pudieron irse a vivir con su padre, Ahmad, quien obtuvo la custodia. Los niños se trasladaron a Rochester para quedarse con su padre y su nueva esposa, que los recibió dispuesta a darles el cariño y el cuidado que no habían recibido, y los integró a los hijos que ella y Ahmad habían tenido. Entretanto, tras su arresto, Ray nunca admitió su responsabilidad en los hechos y mantuvo que la policía no tenía nada contra él. Sin embargo, la búsqueda de evidencias en la casa de Patricia y en la de Ray, así como en su auto, ayudaron a avanzar en la causa para poder presentarlo ante un juez. Los investigadores también contaban con los informes de los médicos que constataron el estado de salud de Saya, que verificaron el forzamiento cometido por el sujeto, las lesiones relacionadas con ese acto y tomaron muestras para ser sumadas al expediente. El juicio contra Ray comenzó a mediados de 1989. Se declaró inocente de los cargos de homicidio, privación de la libertad y vulneración de la intimidad con el agravante de la premeditación que le imputaron. El hombre afirmó que posiblemente otra persona utilizó su auto para cometer el crimen, porque él había estado bebiendo y fumando hierba esa noche. Aún así, la fiscalía presentó una cantidad de pruebas irrefutables, que comenzaron por establecer que alrededor de la 1 de la madrugada del 22 de septiembre de 1988, el hombre utilizó una palanca para sacar de sus bisagras la puerta trasera de la casa de Patricia, donde luego ingresó y se llevó a las niñas por la fuerza. Saya, que para el momento del juicio había cumplido 9 años, tuvo que viajar desde la casa paterna a Florida para comparecer como testigo. Y con gran valentía, pese a que frente a ella se encontraba Ray, con mirada amenazante, dio detalles de aquella noche de horror para ella y su hermana menor. También testificaron oficiales de policía, quienes detallaron que gracias a la información suministrada por Saya, el cuerpo de Sarah fue encontrado en el área solitaria que ella describió. Presentaba una profunda herida en el cuello que causó su defunción inmediata. Sus pies y manos tenían ataduras. En la escena del crimen, los investigadores encontraron huellas de pisadas, huellas de neumáticos, tela de camisa y manchas de sangre, que luego fueron cotejadas con huellas dactilares, manchas de sangre y pruebas de ADN encontradas en el auto de Ray. Todos esos elementos mostrados en el tribunal no dejaron lugar a dudas de que fue él quien se llevó a las niñas a la fuerza y las atacó. Una vez que comprendió la contundencia de las pruebas en su contra, Ray argumentó que el tribunal debía suprimir las evidencias, ya que fueron obtenidas como resultado de su arresto sin orden judicial. Pero el juez indicó que existían factores apremiantes que justificaban el arresto sin orden judicial y la búsqueda de objetos de interés. Agregó que aún anulando esas evidencias, que serían solo las de su casa y su auto, en el expediente todavía había suficientes elementos en su contra y el valioso testimonio de una de las niñas. Tras escuchar a todas las partes, los miembros del jurado se retiraron a deliberar, y cuando regresaron con un veredicto unánime, declararon a Warfield Raymond White, mejor conocido como Ray, culpable de asesinato en primer grado, 2 cargos de secuestro, agresión sexual e intento de asesinato. El juez le pidió al jurado que volviera a reunirse para recomendar la pena que querían que se aplicara al hombre. Posteriormente, los miembros del jurado señalaron que debía ser condenado a muerte. Atendiendo a la recomendación del jurado, Ray fue sentenciado a la pena capital
y de inmediato inició un proceso de apelación que impidió que la condena fuera el fin de la historia. De hecho, el hombre siguió hostigando a Saya, enviándole cartas amenazadoras desde la prisión de Florida. Sin embargo, la niña ya no se sentía tan temerosa, pues desde que ella y su hermano estaban viviendo con Ahmad y su esposa, tenían vidas más estables y protegidas. Los chicos iniciaron sus estudios en Rochester y eventualmente vieron aumentar la cifra de hermanos, con los cuales formaron un vínculo estrecho. Pero esa felicidad se vio amenazada nuevamente. Por un lado, Ray seguía apelando la sentencia e intentando obtener reducciones de la pena con todo tipo de artimañas legales. Por otro lado, pese a su mal comportamiento e irresponsabilidad como madre, no mucho tiempo después Patricia insistió en recuperar la custodia en Florida, y había un juez que consideraba razonable su petición. El proceso se prolongó durante varios años, en los cuales los chicos se vieron obligados a pasar las vacaciones con su madre, aunque no querían hacerlo. Según relataron posteriormente, cada una de esas temporadas era un infierno, pues la mujer los soportaba los primeros días, pero de ahí en adelante los azotaba con cinturones, los quemaba con cigarrillos y les gritaba palabras degradantes. Así, a medida que crecieron, se negaron rotundamente a volver a verla y le pidieron a su padre que tampoco permitiera que los visitara porque les hacía demasiado daño. Ahmad recurrió a la justicia de Nueva York para hacer valer los derechos de sus hijos y logró que reconocieran la validez de sus planteamientos. Sin embargo, la justicia de Florida insistía en que Nueva York no tenía que involucrarse, porque la madre solo había tenido una suspensión temporal de la custodia, tras la brutal agresión de su exnovio contra sus hijas. Pero el juez consideraba que ella no tuvo nada que ver con los hechos. Cuando estaba por finalizar la secundaria, la propia Saya se convirtió en el motor de una campaña para informar sobre la injusticia de pretender obligarlos a vivir con una progenitora a la que no querían. La respuesta que recibieron superó sus expectativas. Cientos de simpatizantes y líderes comunitarios se unieron a los Rivas Farr en una concentración y un llamado público a Patricia y a la justicia para que quedaran sin efecto las demandas de custodia. Finalmente, en vista de que ya Saya sería mayor de edad y no la podrían obligar a volver a Florida, la madre retiró su petición de custodia, pues no quería hacerse cargo de Arash, su hijo adolescente, sin contar con la ayuda de Saya. Acorde a las declaraciones posteriores de la chica, gran parte de su fuerza para seguir adelante la encontró en su padre, que fue su roca, ya que con su amor y paciencia alimentó su recuperación. Al igual que Ahmad, Saya ha señalado que su herencia iraní hizo que los tribunales concedieran, de forma injusta, la custodia a una madre maltratadora e irresponsable. Después de culminar sus estudios secundarios, Saya asistió a la universidad, donde completó con éxito su educación, graduándose con una licenciatura en justicia penal. Es miembro de la Junta del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados desde 1996 y trabaja en la Policía del Estado de Nueva York desde 2003. En 2004, estando ya en ese rol de agente policial, fue notificada de que Warfield Raymond White falleció en prisión a causa de un cáncer. El hombre, que introdujo una apelación tras otra para evitar la pena capital durante 15 años, le escribió una carta a Saya antes de morir, en la que se burlaba de ella y le contaba detalles de su terrible experiencia. Según relató posteriormente, esa carta y esa defunción la llevaron a mirar hacia el pasado, no con dolor ni rencor, sino para ver todo lo que había superado.
Desde el punto de vista clínico, su éxito se produjo contra todo pronóstico. En una de las etapas más frágiles de la infancia, había sido descuidada y abandonada. Fue agredida y obligada a ver fallecer a su hermana. Tuvo que ser operada para reparar los daños físicos causados por la agresión. Lo que la salvó, según ha dicho, fue que no quiso dejar que lo malo que había vivido la consumiera. Saya contrajo matrimonio en 2010 con su novia Kelly y 2 años más tarde dieron la bienvenida a su hijo Noah. En 2016 obtuvo un ascenso a investigadora. En 2022 fue cuando su historia de vida se dio a conocer, gracias a una labor a la que se ha dedicado durante más de una década y que siempre realiza en memoria de Sarah, que es relatar su vivencia para evitar que otras personas pasen por situaciones similares. En lugar de ocultar su trauma, ha decidido hablar de la necesidad de vigilancia y control de los delincuentes sexuales, pues el prontuario de Ray incluía abusos de toda índole, pero esa información no estaba disponible para la ciudadanía. Como resultado de sus experiencias, Saya se ha convertido en la voz de otras personas que han pasado por situaciones similares. Ha compartido sus experiencias con los grupos más diversos, entre ellos familias de víctimas, padres, hijos, compañeros, políticos, organismos encargados de hacer cumplir la ley y muchas comunidades diferentes, con la esperanza de sembrar conciencia sobre la prevención, la intervención y el consuelo, ya que todos son necesarios para lograr una recuperación plena. La historia de las hermanas Rivas Farr no solo es un relato de tragedia, sino también de supervivencia y transformación. Contra todo pronóstico, Saya logró rehacer su vida y encontrar una carrera que le ha permitido luchar por la justicia y alzar la voz en nombre de quienes no pudieron hacerlo. Su compromiso con la memoria de su hermana y con la protección de otros niños vulnerables la ha convertido en una inspiración y en un faro de esperanza para quienes han sufrido abusos y violencia. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!